En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta charla, voy a empezar a compartir pantalla ya de ahora. Bueno, vamos a ver hoy entonces el tiempo de Adviento, sobre todo el aspecto más litúrgico, si se quiere, para que puedan ustedes aprovechar mejor de las celebraciones de este Adviento, entendiendo qué es lo que hay detrás de las distintas ceremonias, las particularidades que tiene este tiempo, y un poquito la teología del Adviento. Voy a empezar por el final, porque he pensado matizar un poquito la charla con algo de música. Entonces, para que ustedes entiendan de qué se trata, les voy a explicar de qué se trata lo que les voy a ir pasando para que escuchen. Y son las antífonas mayores, así se llama, o antífonas O, que son propias del tiempo de Adviento. Estas antífonas son muy antiguas, son una joya del gregoriano, son gregorianas las antífonas, y se caracterizan porque todas empiezan con la palabra O, que es una expresión admirativa. Son un magnífico compendio de cristología y a la vez un resumen de los deseos de salvación de toda la humanidad. Todas comienzan expresando la sorpresa de la Iglesia ante el misterio de un Dios hecho hombre, por lo que dice con asombro, oh. Esta aclamación inicial sirve para subrayar la fascinación de quien contempla algo inaudito y admirable. Cada antífona va como describiendo, en lo que se puede humanamente, el misterio de Cristo, que es llamado sabiduría, pastor, sol, rey, Emanuel, etc. Todos estos títulos son necesarios para comprender la identidad de Cristo, aunque no son suficientes, porque el misterio de Cristo, como sabemos, no puede ser expresado totalmente con palabras, es un misterio inefable Cristo. De ahí que la exclamación admirativa O, con la que inicia cada una de las antífonas, sea tan importante. Ese O completa lo que no se puede decir con palabras, ¿no? Cada antífona tiene sigue como un mismo esquema, comienza con U, luego le da un título a Cristo, que es Rey, Raíz de Jesé, Llave de David, distintos títulos, que hacen alusión a profecías en general. Y luego del título dice, ven, y una indicación de los efectos que se esperan de su venida. Ven a salvarnos, ven y ábrenos, ven y líbranos, etc. Muy bien, lo demás lo vamos a ver al final cuando llegue ese momento. Vamos entonces a la primera antífona. O sapientia, que exore altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem fortiter, sua viter disponensque omnia. Veni ad docendum nos viam prudentiae. Bien. Bueno, hermosa la antífona, ¿no? Muy bien.
Vamos a comenzar entonces con algunas nociones como para encuadrar un poquito el tiempo de Adviento. Y es el tema del año litúrgico, ¿eh? ¿Qué cosa es el año litúrgico? Nosotros sabemos que el año civil comienza en el mes de enero, se divide en meses, semanas, días, y está distribuido en 4 estaciones naturales según el curso del sol. Para nosotros, los hijos de la Iglesia, el punto de referencia no es el sol natural, sino Jesucristo, sol que nace de lo alto. Y por eso el año litúrgico no es exactamente igual al año civil. La Iglesia a lo largo de los siglos ha ido proponiendo a los fieles la celebración del misterio cristiano, las distintas etapas de nuestra salvación, obrada por Dios uno y trino. La disposición del año litúrgico de la Iglesia ha ido evolucionando y transformándose a lo largo de los siglos. Con el tiempo sirvió para evocar toda la historia de la salvación. A semejanza del año solar, el año litúrgico tiene sus períodos a modo de estaciones. Adviento se consagró a los acontecimientos del Antiguo Testamento. Navidad a los misterios de la infancia del Señor. El tiempo después de Epifanía, que es la primera parte del tiempo ordinario, a su vida pública. Cuaresma a su pasión y muerte, y Pascua a su resurrección. Finalmente, el tiempo después de Pentecostés, en la segunda parte del tiempo ordinario, se dedicó a la vida de la Iglesia. Cada uno de estos tiempos litúrgicos adquiere un tono especial y característico que se refleja en la celebración del sacrificio eucarístico, la Santa Misa, y en el oficio divino, las que si alguna reza la liturgia de las horas, esto lo puede entender perfectamente, ¿no? Cómo se distingue cada uno de los tiempos. Proponiendo a nuestra meditación en estas diversas estaciones o tiempos litúrgicos toda la historia de nuestra salvación y especialmente la vida de Jesucristo, adorando y celebrando los 2 grandes misterios de la encarnación y de la redención, la Iglesia nos muestra los ejemplos que debemos imitar y los tesoros de santidad que hemos de hacer nuestros. Además, comprendiendo y viviendo bien el año litúrgico, aprendemos el arte divino de vivir y sentir con la Iglesia, acompañando a Jesucristo de la cuna al sepulcro, de las humillaciones de la pasión a la gloria de la resurrección y de la ascensión. Tenemos entonces 2 ciclos litúrgicos fuertes bien caracterizados, que son el ciclo de Navidad, que incluye una preparación, Adviento, y luego el tiempo de Navidad, y que se desarrolla alrededor del misterio de la Encarnación. Y en segundo lugar, el ciclo pascual, con un tiempo de preparación, que es la Cuaresma, y celebra el misterio de la redención. Vamos a ver entonces el ciclo de Navidad. Y en esta charla vamos a ver solamente el tiempo de Adviento. Luego de la caída de nuestros primeros padres, inmediatamente se desencadena contra ellos el castigo que Dios había advertido. Pero junto con el castigo vino la promesa del Redentor. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Palabras de Dios dirigidos a la serpiente, al demonio. El linaje de la mujer, así llama, prestemos atención a las palabras, ¿no? Porque este nombre, mujer, es el que Jesucristo usa para dirigirse a su madre las 2 veces que aparecen un diálogo entre Jesús y su madre. Le dice mujer. Y este nombre tiene un peso teológico enorme. No es una expresión despectiva o tratando de expresar indiferencia, como a veces se lo ha interpretado, sino que es un nombre teológico. Mujer les llama. Es la mujer cuyo linaje iba a aplastar la cabeza de la serpiente. El linaje de la mujer es Jesucristo.
¿no? Es el Redentor que Dios promete al hombre en su infinita misericordia. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos, eligiéndose un pueblo. Abraham fue el padre de este pueblo, nombrando caudillos y haciendo alianzas con él. Primero la alianza con Abraham por medio de la circuncisión, luego con Moisés por medio de las tablas de la ley, y así otras alianzas. Enviando a sus profetas, les recordaba al pueblo las promesas divinas y les daba los signos para que reconocieran la llegada del Redentor prometido. Finalmente, luego de milenios, en la plenitud de los tiempos, cuando la esperanza de los pueblos, y especialmente del pueblo elegido, estaba en su punto álgido, Dios envía a su Hijo. La Iglesia, al celebrar anualmente el Adviento, actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Así los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Ahora vamos a ver un poquito el origen y duración del Adviento, que ha ido variando a lo largo de los siglos hasta que se configuró como hoy lo conocemos, ¿no? Bueno, antes vamos a escuchar otra antífona. Et dux Domus Israel, qui mois in flammerum apparuisti, et in sina legem dedisti, veni ad redimendum nos in bracio extenetur. Muy bien. Entonces, la palabra latina adventus traduce el término griego parusía. En griego, parusía significa venida, adventus en latín, que originalmente significaba presencia, llegada, y se utilizaba con varios sentidos. En primer lugar, designaba la manifestación poderosa de un Dios a sus fieles. Estamos hablando de los tiempos de la antigüedad, cuando había politeísmo, ¿no? Esta manifestación era por medio de un milagro o de una ceremonia religiosa. El término parusía, adviento, también se usaba para referirse a la visita solemne del emperador a una ciudad, con todo lo que conllevaba, repartos de regalos, banquetes, indultos, etc. Los santos padres de la Iglesia, estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia, comprendieron la relación profunda entre los deseos de salvación del mundo greco-romano y el mensaje cristiano. El verdadero adviento, la parusía, la epifanía de Dios, epifanía significa manifestación, se ha producido cuando el Hijo de Dios ha entrado en nuestra historia y ha revelado su misterio, hasta entonces inalcanzable para el hombre. En Cristo, Dios ha dado respuesta a la larga búsqueda de los filósofos y de los hombres religiosos de todos los tiempos. De alguna manera, Dios mismo sembró en ellos estos deseos de encontrarlo y los ha satisfecho. Dice una escritora, es conmovedor comprobar cómo ya la humanidad anterior a Cristo vivía anhelando la venida del verdadero Salvador. Con los nombres de Adviento, Parusía, Epifanía y otros por el estilo, ofrecía a la antigüedad pagana palabras
más apropiadas al milagro de la verdadera manifestación de Dios entre los cristianos. Y la Iglesia no vaciló en llenar estos recipientes preparados por el paganismo. Utilizó estas palabras que ya utilizaba el paganismo, al cual guiaba la providencia de Dios con la verdad que ansiaban. La Iglesia se sirvió de estas palabras para expresar de alguna manera el misterio de Dios, el misterio de la salvación, y en este caso el misterio de Dios irrumpiendo en el tiempo de los hombres. No es paganizar la fe, sino un ejemplo de evangelización de la cultura o de inculturación del evangelio, servirse de una verdad, de una semilla de verdad que hay en una cultura para expresar verdades divinas. Sin embargo, Cristo no solo responde a las esperanzas de las religiones antiguas, ni aún a sus aspiraciones más nobles, sino que supera cualquier expectativa humana. En Cristo se nos revela el eterno proyecto de Dios sobre el hombre, hasta entonces escondido en el misterio de la mente divina. Y esto lo expresa San Pablo en este magnífico himno de la carta a los Efesios. Y así lo expresa: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en los cielos, en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Nos eligió antes de crear al mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él por el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Este es el plan que Dios tenía con nosotros: hacernos sus hijos adoptivos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, el pueblo judío. En él también vosotros, los cristianos que vienen de la gentilidad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo revela al hombre el plan que Dios tiene sobre él desde toda la eternidad, que es justamente la filiación adoptiva. Vamos a otra antífona. Radix esse, quis tas insignium popularum, superquem continebunt reges homossum, quem gentes deprecabuntur, veniat liberandum nos, iam noli tardare. Muy bien. Entonces,
La historia ahora, vamos a ver la historia de la celebración del Adviento. Fue el Papa San León Magno quien afirmó que la Natividad del Señor debía ser preparada con un tiempo litúrgico, al igual que la Pascua es preparada por la Cuaresma. En efecto, en Pascua se celebra el misterio redentor de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Navidad es ya el inicio de nuestra redención, porque celebra la encarnación del Hijo de Dios que vino para morir por nosotros en la cruz. La liturgia del Adviento comenzó a moldearse en Galia y en Hispania, en estas tierras, ya a fines del siglo IV y durante el siglo V, como preparación ascética para la celebración de la Navidad. Tenía una duración de 3 semanas que se unían a la preparación de los bautismos que en ese tiempo se festejaban en Epifanía. Más tarde, en el siglo V, se practicaba el Adviento como tiempo de preparación para la Navidad y se lo llamaba Cuaresma de San Martín, porque duraba 40 días y comenzaba el día de San Martín de Tours, el 11 de noviembre. De este modo, el tiempo de Adviento heredó de la Cuaresma el carácter penitencial, que se hacía con un prolongado ayuno y obras de caridad hacia los más necesitados, para estar preparados para el juicio final. El Adviento se lo consideraba como una preparación, sí, para la celebración de la Navidad, pero también una preparación para el juicio final. Porque ya vamos a ver que el Adviento está muy impregnado de la esperanza de la segunda venida. Por su parte, en la Iglesia de Roma ya existía a mediados del siglo VI un tiempo preparativo similar, pero sin ayuno, no tenía un aspecto marcadamente penitencial como la Cuaresma, y se centraba mucho más en la alegre esperanza de la celebración del nacimiento de Jesucristo como anticipo de la vuelta del Señor glorioso al fin de los tiempos. Van viendo cómo hay una tensión, como una mirada a Navidad, pero también a la segunda venida. Es muy probable que haya sido el Papa Ciricio, en el siglo IV, quien haya instaurado el Adviento, como práctica general de la Iglesia. Pero siempre existió cierta oscilación, entre 3 semanas, 4, 5, algunos un poco más, en 40 días. Finalmente, el Papa San Gregorio Magno propuso 4 semanas de Adviento, como se observa hasta el día de hoy. Estas 4 semanas de Adviento evocaban la espera mesiánica del Antiguo Testamento en recuerdo de los 4000 años pasados entre la expulsión de Adán del paraíso y el nacimiento de Cristo, según se computaba en aquella época. Se calculaban que entre el pecado original y la venida de Cristo habían pasado 4000 años, entonces 4 semanas. Actualmente el tiempo de Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo que cae el 30 de noviembre o el más próximo a este día, en este caso 28, y acaba antes de las primeras vísperas de Navidad. El 24 a media tarde termina el Adviento y ya a la tarde del 24 comienza el tiempo de Navidad. El significado del Adviento. Al celebrar el Adviento, la Iglesia invita a meditar en la venida del Señor, que tiene 3 momentos o dimensiones. 3 momentos o dimensiones. La venida que se dio en el tiempo, es decir, una venida histórica, la encarnación. La que se realizará al final de los tiempos, una venida escatológica. Escatológica viene de una palabra griega que significa último, eschatos, último, lo último, la última venida, que para nosotros es la segunda venida. Y hay también una venida intermedia, mística y permanente en nuestra alma y en nuestra vida, por medio de la gracia y de la inhabitación trinitaria. Hay un hermoso sermón de San Bernardo, que está en la Liturgia de las Horas,
se recita en unos días, que dice así: conocemos tres venidas del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas, la primera y la última, son visibles. La primera fue visible, vino en carne, nació. Y la segunda, la que será al fin de los tiempos, también vendrá como juez y lo verán todos. En cambio, la del medio, la intermedia, no es visible. En la primera venida del Señor, Él se manifestó en la tierra y vivió entre los hombres, cuando lo vieron y lo odiaron, como dice él mismo. En la última, todos contemplarán la salvación que Dios nos envía y mirarán a quien traspasaron. La venida intermedia, en cambio, es oculta. Solo la ven los elegidos, en sí mismos, y gracias a ella reciben la salvación. En la primera venida, el Señor vino revestido de la debilidad de la carne. En esta venida intermedia, viene espiritualmente, manifestando la fuerza de su gracia. En la última, vendrá en el esplendor de su gloria. Esta venida intermedia es como un camino que conduce de la primera a la última. En la primera, Cristo fue nuestra redención. En la última, se manifestará como nuestra vida. En esta venida intermedia es nuestro descanso y nuestro consuelo. Pero para que no pienses que estas cosas que decimos sobre la venida intermedia son invención nuestra, oye, dice San Bernardo, al mismo Señor. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a fijar en él nuestra morada. La venida intermedia, entonces. Tres venidas, entonces. Así, el Adviento es un tiempo de preparación para la solemnidad de Navidad, en la que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres. Y es a la vez el tiempo en el que las mentes se dirigen con expectación hacia la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos razones, el Adviento se nos manifiesta como tiempo de una expectación piadosa y alegre. David, et sceptrum Domus Israel, quia aperis et nemo Claudis et nemo aperit. Veni et educ vinctum de domo carceris, sed etem in tenebris et umbra mortis. Muy bien. Vamos a ver ahora brevemente el esquema del Adviento. El Adviento tiene dos partes bien diferenciadas. Una hasta el 16 de diciembre y la otra del 17 de diciembre hasta las primeras vísperas del 24 de diciembre, de la Navidad, ¿no? Hasta la tarde. Esta última parte es la que se conoce como la novena de Navidad, la novena de preparación para la Navidad. En la primera parte del Adviento, hasta el 16 de diciembre, se resalta más el aspecto escatológico, orientando el espíritu hacia la espera de la gloriosa venida de Cristo. Se van a dar cuenta las lecturas cómo hacen referencia a la última venida de Cristo, al juicio. En cambio, del 17 al 24 de diciembre, tanto en la misa, en las lecturas, como en la liturgia de las horas, todos los textos se orientan más directamente a preparar la Navidad. El color de los ornamentos del altar y la vestidura del sacerdote es el morado, como en Cuaresma. El morado
símbolo de austeridad y penitencia. Los textos bíblicos que se usan durante los 4 domingos de Adviento. Las lecturas del Evangelio tienen una característica propia. El primer domingo, hoy, el Evangelio se refiere a la venida del Señor al final de los tiempos. Es una invitación a la vigilancia. Velad y estad preparados, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Por eso nos intima a preparar nuestra reconciliación con Dios y con nuestros hermanos y acudir al sacramento de la confesión. El segundo domingo nos presenta a San Juan Bautista, que nos exhorta a la conversión, preparando la venida del Señor. Preparad el camino del Señor, proclama el Bautista. El tercer domingo es el llamado Domingo de Gaudete. Esta palabra latina está tomada de la primera palabra del canto de entrada de este domingo, que es una invitación a la alegría. Gaudete significa alegraos. Y es análogo al domingo de Pascua, perdón, al domingo de Cuaresma, que es el cuarto, que se lo llama Domingo de Letare, que también significa alegraos. ¿Y por qué? Porque, como ya ve cercana la fiesta de la Navidad, anticipa de alguna manera esa alegría. Y por eso la exhortación a alegrarse. En este día se suele usar no el morado, sino el rosado, que este color resulta de la combinación del morado con el blanco. El morado, que es la penitencia, y el blanco, que es símbolo de la alegría, por eso se lo usa los días de fiesta, el blanco. Entonces, al combinar el aspecto penitencial del Adviento con el blanco de la alegría que se aproxima por la fiesta de Navidad, resulta el rosado. El Señor está cerca ya, y por eso conviene anticipar de alguna manera esa alegría que después va a ser plena. En este domingo la figura central es la Virgen María. Y finalmente el cuarto domingo, que algunas veces cae el mismo 24, se refiere a los acontecimientos que prepararon ya más próximamente el nacimiento del Señor. Las primeras lecturas, hasta aquí vimos lo que es la lectura del Evangelio. La primera lectura de estos domingos, que son tomadas del Antiguo Testamento, son profecías sobre el Mesías y el tiempo mesiánico, principalmente del libro de Isaías, que es el profeta más leído durante el tiempo de Adviento. La segunda lectura de cada domingo de Adviento se toma del apóstol en general y contienen exhortaciones y enseñanzas relativas a las diversas características de este tiempo. Y por eso hoy nos decía, no andéis en borracheras. Tiempo de penitencia. En este tiempo litúrgico destacan de modo característico 3 figuras bíblicas: el profeta Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret. Esta imagen del Bautista, del profeta Isaías, es la que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Una hermosísima imagen. El profeta Isaías más que los restantes profetas, hace resonar el eco de la gran esperanza que confortará al pueblo elegido durante los difíciles y trascendentales siglos de su historia, y constituye un anuncio de esperanza perenne para los hombres de todos los tiempos. Durante el Adviento se lee de modo muy particular las profecías de Isaías. En segundo lugar, el Bautista es el último de los profetas, y resume en su persona y en su palabra toda la historia anterior en el momento en que ésta alcanza su cumplimiento. El Bautista encarna perfectamente el espíritu del Adviento.
Él, como precursor del Mesías, tiene la misión de preparar los caminos del Señor, de anunciar a Israel el conocimiento de la salvación y, sobre todo, de señalar a Cristo ya presente en medio de su pueblo. Finalmente, la imagen de la figura de la Virgen María, gran protagonista del Adviento. En este tiempo se pone felizmente de relieve la relación y cooperación de María en el misterio de la redención. Ello brota como desde dentro de la celebración misma y no por superposición ni por añadidura devocional. O sea, naturalmente surge la importancia de la figura de la Virgen, evidentemente. A lo largo del Adviento, poco después de comenzar, ya tenemos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Y esto no implica una ruptura en la unidad de este tiempo litúrgico, sino que es parte del misterio del Adviento. María Inmaculada es así el prototipo de la humanidad redimida, el fruto más espléndido de la venida redentora de Cristo. Ella, como canta el prefacio de la solemnidad, quiso Dios que fuese comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Oriens splendor lucis aeterne, et sol justitiae veni et illumina, sedentes in tenebris et umbra mortis. Bien. Una de las cosas que se suele hacer en Adviento es la corona, la corona llamada de Adviento. Es una costumbre muy significativa y de gran ayuda para vivir este Adviento. Constituye como el primer anuncio de la Navidad. La corona de Adviento, ¿cómo nació? Encuentra sus raíces en las costumbres precristianas de los germanos en Alemania. Durante el frío y la oscuridad de diciembre, juntaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera. Sin embargo, la corona de Adviento no es una concesión al paganismo, sino al contrario, un ejemplo de la cristianización de la cultura. Lo viejo ahora toma un nuevo y pleno contenido en Cristo. Él vino para hacer todas las cosas nuevas. En el siglo XVI, católicos y protestantes alemanes utilizaban este símbolo para celebrar el Adviento. Aquellas costumbres primitivas contenían una semilla de verdad que ahora podía expresar la verdad suprema. Jesucristo es la luz que ha venido, que está con nosotros y que vendrá con gloria. Las velas anticipan la venida de la luz en la Navidad. Jesucristo, que se llamó a sí mismo luz del mundo. Esta corona se suele hacer con hojas verdes, y encima de esta corona se insertan las 4 velas. A veces hay una quinta que se enciende en Navidad. 3 de las velas son violetas, pero también pueden ser blancas, y una de ellas es rosada, que es la que se enciende el tercer domingo de Adviento. Entonces el primer domingo se enciende la primera, el segundo se encienden las 2, y así se van encendiendo a medida que van pasando las semanas del Adviento. Mientras se van encendiendo las velas, se hace una oración. Pues si quieren se las puedo pasar. Se puede utilizar algún pasaje de la Biblia, se puede cantar algún canto. Y esto se hace en la misa de Adviento y también se puede hacer, y es muy bueno hacerlo en la casa. Por ejemplo, antes o después de la cena, cuando va a empezar, que puede ser el sábado a la noche, cuando ya es las primeras vísperas del domingo.
Y esta corona se puede hacer bendecir por un sacerdote también. Bueno, la simbología que tiene esta corona, la forma circular de la corona. El círculo no tiene ni principio ni fin, y por eso es señal de la eternidad de Dios, de su amor, que tampoco tiene fin. Las ramas verdes, el verde es el color de la esperanza y de la vida, y así Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. Las 4 velas siempre se ha visto la simbología de la luz como Jesucristo, que se llamó a sí mismo la luz del mundo. Y se van encendiendo de a una, y esto tiene también un gran significado. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, así el mundo, oscurecido por el pecado, se fue iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Rex gentium et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum, veni salva hominem, quem delimo formasti. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el significado de las antífonas mayores, que son las que se van cantando en la última semana de Adviento. La esperanza cristiana ha encontrado una feliz formulación en las 7 hermosas antífonas mayores que acompañan el Magnificat de las vísperas y también el versículo del Aleluya antes del Evangelio de la Misa de esos días. Estas antífonas son los elementos más característicos de los últimos días de Adviento. En la antigüedad se cantaban con gran solemnidad en las catedrales y monasterios. Entonces, como les dije al principio, comienzan con la exclamación admirativa «Oh». Por eso ustedes no sé si saben que la Virgen de la Expectación, que se celebra el 18 de diciembre, también se la llama Virgen de la Esperanza y Virgen de la O. Se hace referencia a estas antífonas. Es la Virgen que ya está a punto de dar a luz. Las antífonas desenvuelven entonces el misterio de Cristo y le van dando títulos que van expresando de una manera lo mejor que podemos la identidad de Cristo. Estas antífonas tienen una cosa curiosa, y es que la primera letra de cada uno de los nombres, si uno lo lee de abajo para arriba, la E de Manuel, la R de Rex, rey, la O de Oriens, la C de Clavis, o llave, la R de Radix, la A de Adonai y la S de Sapiencia, forman dos palabras latinas, ero, cras. Ero, cras. Ero significa vendré o estaré, y cras, mañana. Vengo mañana o estaré mañana. Estamos entonces ante la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles que le dicen, ven pronto. Cada antífona trae esa petición, ven a librarnos, ven a salvarnos, ven, ilumínanos, ven. Y Jesús responde, vengo mañana.
Esta idea escondida en las antífonas se formula con claridad el día 24 por la mañana, cuando se reza la antífona: hoy sabréis que viene el Señor y mañana contemplaréis su gloria. Y por la tarde, ese mismo 24, la Iglesia afirma convencida, en otra de las antífonas: cuando salga el sol, veréis al Rey de Reyes que viene del Padre, como el esposo sale de su cámara nupcial. Los anuncios de los profetas, las esperanzas de la Iglesia, finalmente van a tener cumplimiento. Rex et lecifer noster, expectatio celestium, et salvator egarum, veniat salvandum nos, Domine Deus noster. Bien, finalmente, algo sobre la espiritualidad del Adviento y cómo vivirlo nosotras. Como decíamos al principio, la liturgia del Adviento invita a vivir determinadas actitudes esenciales a la expresión evangélica de la vida: la vigilante y gozosa espera, la esperanza, la conversión. Esta actitud de espera gozosa y vigilante tiene su fundamento en la fidelidad de Dios a sus promesas. Por eso esperamos y confiamos, porque sabemos que Dios es fiel y lo que ha prometido lo cumplirá. Como dice San Pablo, ahora vemos como en un espejo, pero llegará el día en que veremos cara a cara. Por eso la Iglesia durante el Adviento y toda la vida clama: Maranatá, ven Señor Jesús. Verdaderamente toda la vida del cristiano debe ser un constante adviento, una continua conversión, una espera siempre abierta de aquel que vino, que viene y que vendrá. Por eso San Bernardo habla de un adviento triple, entre la venida de Cristo en la encarnación y su venida para el juicio final. Se da ahora su venida al cristiano por la inhabitación. Este adviento presente es oculto y espiritual, y de él habla el Señor cuando dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y en él haremos morada. Un poco resumiendo lo que ya hemos dicho hasta ahora. ¿Cómo vivir nosotras el Adviento? Nosotros, todos los cristianos, ¿no? Lamentablemente el consumismo, con su publicidad alienante, busca eclipsar el verdadero espíritu litúrgico del Adviento. Ciertamente no está mal que el gozo espiritual se manifieste también en cosas externas y materiales, pero en nuestros días se puede aplicar lo que ya San Bernardo decía de las celebraciones mundanas del Adviento de su tiempo. Voy a citar un sermón de Adviento de San Bernardo, y dice así: los mundanos, aunque también celebran este recuerdo de la venida de Cristo, no se conmueven con él interiormente. Y lo que todavía es peor, el mismo recuerdo de esta inestimable dignación de Dios se vuelve para ellos ocasión de delicias carnales, pues estos días los verás preparar con toda solicitud el lujo de los vestidos y de los alimentos, como si Cristo en su nacimiento pidiera semejantes cosas. Oye lo que Él mismo te dice: ¿para qué preparas con tantas ansias vestidos para mi nacimiento? Detesto la soberbia, no la amo. ¿A qué fin viene que procures con tanto cuidado las opíparas mesas de este tiempo? No me agradan las delicias del cuerpo, no las apruebo. No me reverencias sino con tu vientre. Por eso necesitamos volver a encontrar, hasta ahí la cita de San Bernardo, ¿no? Necesitamos volver a encontrar el significado original y verdadero de este precioso tiempo que Dios nos da, ante todo para preparar nuestros corazones para recibir al Señor,
que quiere venir a nosotros y entrar más adentro de nuestras vidas. Limpiemos la casa de nuestra conciencia con el sacramento de la penitencia. Acrecentemos estas semanas la oración, la limosna, las buenas obras y sobre todo el deseo del Salvador, que ya viene y que nos trae nuevas luces y gracias. En este tiempo nos ayudará recordar y profundizar continuamente las expresiones habituales de la esperanza cristiana que se contienen en la liturgia de todos los días y que nuestros labios repiten quizá de manera casi inadvertida habitualmente. Por ejemplo, venga tu reino, ven Señor Jesús, mientras esperamos tu venida, bendito el que viene en nombre del Señor. Todas expresiones plenas de esperanza. Son súplicas, que venga el Señor. Porque el cristiano dejaría de serlo, deja de ser cristiano, si no esperara y pidiera la venida del Señor y su presencia cada vez más intensa. Por ello, la liturgia cristiana repite cada día, no solo en Adviento, diversas expresiones de esperanza, pero no siempre estas expresiones se viven con la intensidad que tienen en sí mismas. Y por eso el Adviento es una buena ocasión para revitalizarlas. Entonces, ciertamente que hay que preparar la fiesta de Navidad. Y está muy bien, porque hay que celebrar. Pero lo más importante, y lo que hace que esa celebración exterior sea plena y no sea pura cáscara, es que hagamos bien y principalmente la preparación del alma. Bueno, terminamos acá, termino la grabación y después seguimos conversando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.